A quien lea por primera vez la historia de Psique, le sorprenderá su semejanza con los cuentos de hadas de la infancia. Aquí tenemos a las tres hermanas, las dos mayores, celosas y rencorosas, y la más joven, bella y gentil, incapaz de defenderse de las malas artes de sus hermanas. Aquí también está el novio misterioso al que nunca se ve y que desaparece para su novia por la falta de fe de ella. La verdad es que es una historia muy vieja, más vieja que los cuentos de hadas. Es la historia del amor que no es lo suficientemente fuerte como para creer y esperar, y así triunfar al final. Es la historia de las semillas de las sospechas sembradas por alguien lleno de malicia en un corazón inocente, y que traen al desventurado cosechador una mies cruel. Había una vez, según se cuenta, un rey y una reina que tenían 3 hijas preciosas. La primera y la segunda eran ciertamente hermosas, pero la belleza de la más joven era tal que todo el pueblo la adoraba como si hubiera sido enviada directamente del Olimpo. La esperaban fuera del palacio real y cuando llegaba arrojaban rosas y violetas para que sus piececitos las pisaran y cantaban himnos de alabanza como si no fuera una doncella mortal, sino una hija de los dioses inmortales. Había muchos que decían que la belleza de Afrodita era menos perfecta que la de Psique, y cuando la diosa descubrió que los hombres abandonaban sus altares para adorar a una doncella mortal, se enfureció con ellos y con la princesa, que, sin saberlo, le había causado tan vergonzoso daño. En su jardín, sentada entre las flores y observando ociosamente las blancas palomas de su madre mientras acicalaban sus níveas plumas al sol, Afrodita encontró a su hijo Eros y le contó con furia la historia de su vergüenza. «Tuya ha de ser la tarea de vengar el honor de tu madre», le dijo. «Tú, que tienes el poder de hacer los amores de los hombres, atraviesa con una de tus flechas el corazón de esta presuntuosa doncella y avergüénzala ante todos los demás mortales, haciendo que se enamore de un monstruo al que todos los demás rehuyen y al que todos desprecian». Con perverso regocijo escuchó Eros las órdenes de su madre. Su bello rostro, que seguía siendo el de un niño travieso, se iluminó de alegría. Esto era en verdad un juego según los propios gustos de su corazón. En el jardín de Afrodita hay una fuente de agua dulce, otra de agua amarga, y Eros llenó 2 jarrones de ámbar, uno de cada fuente, los colgó de su carcaj y recto se elevó desde la tierra y por el viento entre el cielo azul y el mar. En su habitación Psique yacía profundamente dormida y rápidamente, casi sin mirarla, Eros roció algunas de las gotas amargas sobre sus labios, y luego, con una de sus flechas más afiladas, pinchó su níveo pecho. Como un niño que medio despierta de miedo y mira hacia arriba con ojos desconcertados y asombrados, Psique, con un pequeño gemido, abrió unos ojos más azules que las violetas en primavera y miró a Eros. Él sabía que era invisible, y sin embargo la mirada de ella le hizo estremecer. «Pues es verdad lo que afirman», se dijo el muchacho. «Ni siquiera mi madre es tan bella como esta princesa». Por un momento le temblaron los párpados a Psique y luego se cerraron. Sus largas pestañas oscuras cayeron por sobre sus mejillas rosadas como los corazones de las frágiles conchas que las olas arrojan en las playas occidentales. Su boca roja, curvada como el arco de Eros, sonrió feliz, y Psique volvió a dormirse. Con el corazón latiendo como nunca antes había latido, Eros contempló su perfecta hermosura. Con dedo suave y compasivo limpió la gota roja donde su flecha la había herido, y luego se inclinó y tocó sus labios con los suyos, tan ligeramente que Psique en sueños pensó que habían sido rozados por las alas de una mariposa. Sin embargo, entre sueños, se agitó y Eros, retrocediendo, se pinchó con una de sus flechas. Y con ese pinchazo desapareció para Eros toda la despreocupada despreocupación del corazón de un muchacho, y supo que amaba a Psique con el amor inextinguible de un dios inmortal. Ahora, con amargo pesar, todo su deseo era deshacer el mal que había hecho a la que amaba. Rápidamente la roció con el agua dulce que trae la alegría, y cuando Psique se levantó de su lecho estaba radiante con la belleza que proviene de una felicidad nueva e inimaginable. De lugar en lugar el amor la siguió ese día,
y cada vez se hacía más bella a sus ojos, de modo que al fin, cuando se marchó volando de su alcoba y bajo sus pies el mar iluminado por la luna iba remolinando sus olas desordenadamente, él juró que, de todos los dioses y hombres, nadie la tendría a ella en sus brazos, solo él, que ella viviría con él gloriosamente, como una diosa en algún paraíso. Sí, él obtendría del padre Jove esta gracia, que ella nunca habría de morir, sino que su dulce rostro y su hermoso cuerpo habrían de perdurar hasta que los cimientos de las montañas se fundieran en el mar. Tan completamente había olvidado la crueldad de su madre. «A ningún amante mortal conocerá a la bella Psique», había dicho el oráculo. «Como novio tendrá a un monstruo al que ni hombres ni dioses pueden resistir. En la cima de la montaña espera su llegada. Inenarrable desdicha sobrevendrá al rey y a todos los habitantes de su tierra si se atreve a resistirse al dictamen inalterable de los dioses inmortales». Solo por un breve tiempo el desdichado rey se esforzó por resistir los decretos del destino, y Psique, en su propia habitación, donde tan poco tiempo antes había conocido la alegría de algo inexpresable, algo de lo más exquisito, intangible, desconocido, estaba sentada, como una flor quebrada por la implacable tormenta, lamentándose penosamente, con los ojos secos, con sollozos que le oprimían el alma por el vergonzoso y horrible destino que los dioses le habían deparado. Tras toda la noche, hasta que su cuerpo agotado ya no podía sentir nada, ni su mente agotada pensar, un amable sueño llegó para llevarle algo de olvido. Psique se enfrentó al horror por el bien de su padre y de su pueblo, pues sabía que no podía evitarlo. Cuando llegó la mañana, sus siervas, de rostro blanco y ojos enrojecidos, fueron a engalanarla con toda la magnificencia nupcial apropiada para la más bella hija de un rey, y, cuando estuvo vestida como corresponde a una novia, comenzó a subir la montaña una procesión ante la cual los mismos dioses debieron de haber llorado. Cabizbajos, el rey y la reina caminaban delante de la litera sobre la que yacía su hija, con su velo nupcial de color azafrán y una corona de rosas en su dorada cabellera. Blancos eran los rostros de las doncellas que portaban las antorchas y, sin embargo, se mostraban de color rojo rosado al lado de Psique. Los músicos tocaban himnos nupciales mientras avanzaban, y era como si las almas de las infelices mujeres sollozaran a través de las cañas y gimieran a través de las cuerdas mientras tocaban. Al fin llegaron al lugar rocoso donde sabían que debían dejar a la víctima, y su padre no se atrevió a mirarla a los ojos cuando volvió la cabeza para marcharse. Sin embargo, Psique observó la procesión cuando ya iban bajando. No tenía más lágrimas que derramar, y le pareció que lo que veía no era una comitiva de boda, sino una asamblea de personas con el corazón roto que regresaban a sus hogares después de enterrar a un ser querido. No vio ni rastro del monstruo que iba a ser su prometido, pero a cada pequeño sonido su corazón se enfermaba de horror y, cuando el viento nocturno barrió los escarpados picos y sus gemidos resonaron en soledad, cayó de bruces con un miedo mortal y se quedó tumbada, desmayada, en la fría roca. Sin embargo, ojalá sí que lo hubiera sabido, el viento era su aliado, pues Eros había utilizado a Céfiro como su fiel mensajero y lo había enviado a la cima de la montaña para encontrar a la novia de aquel al que ni hombres ni dioses pueden resistir. Con ternura, mucha ternura, le había dicho, debía alzarla en sus brazos y llevarla al palacio dorado en aquella tierra verde y placentera donde Eros tenía su hogar. Así, con toda la dulzura de una cariñosa nodriza para con un niño pequeño, Céfiro levantó a Psique y corrió con ella en sus fuertes brazos hacia los floridos prados detrás de los cuales se alzaba el dorado palacio de Eros, como el sol detrás de un cielo verde y ámbar y azul y rosa. Psique dormía profundamente por lo agotador de su pena, y cuando despertó esperaba ver con sus propios ojos la terrible realidad de su destino. Pero, cuando sus ojos miraron a su alrededor para buscar las rocas inhóspitas, el total desamparo, la llegada de un horror innombrable, ante ella solo vio hermosas arboledas con árboles engalanados de frutos y flores, praderas fragantes, flores cuya belleza alegraba sus ojos. Y desde los árboles cantaban los pájaros con un canto más dulce que ninguno que Psique hubiera conocido jamás,
y con un plumaje brillante que acicalaban cuando habían sumergido sus alas en fuentes de aguas cristalinas. Allí también se alzaba un noble palacio, con fachadas doradas y arcadas de mármol que brillaban como la nieve al sol. Al principio todo le pareció parte de un sueño del que temía despertar, pero pronto sintió la alegría de saber que todas las cosas exquisitas que atraían sus sentidos eran de verdad. Casi conteniendo la respiración, avanzó hacia las puertas doradas que estaban abiertas. «Es una trampa», pensó. «Por este medio quiere el monstruo atraerme sutilmente a su jaula de oro». Sin embargo, mientras pensaba, parecían revolotear a su alrededor palabras aladas, como pajarillos dorados con alma. Y en sus oídos parecía que susurraban: «No temas, no dudes, recuerda los sueños a medio formar que hace tan poco tiempo trajeron a tu corazón una alegría indecible. Ningún mal vendrá a ti, solo la dicha de amar y ser amada». Así Psique perdió el miedo y entró por las puertas doradas. Y dentro del palacio encontró que todas las cosas bellas con las que había soñado, todas las cosas perfectas que había anhelado, estaban allí para acogerla. De una a otra revoloteó como un colibrí que liba la miel de una y otra flor preciosa. Y luego, cuando se hubo cansado de todo ello, encontró un banquete preparado para ella, con todos los manjares que más gustaban a su delicada voluntad. Y mientras comía, una música tan perfecta alegró sus oídos que toda su alma se sintió tranquila, alegre y en paz. Cuando se hubo refrescado, encontró un mullido diván ante ella, listo para que descansara allí. Psique sabía que, monstruo o no, era amada por alguien que había pensado por ella cada pensamiento y que deseaba solo cumplir sus deseos. Llegó por fin la noche, y cuando todo estaba oscuro y quieto y Psique, bien despierta, estaba llena de presentimientos y temores de que sus felices sueños fueran solo fantasías engañosas y el horror encarnado acudiera a coronar su apacible día, Eros entró suavemente en el palacio que era el suyo. Así como había ido al palacio del rey, fue ahora y encontró a Psique tendida con ojos violetas que miraban fijamente en la aterciopelada oscuridad, buscando algo que ella esperaba, temblando ante algo que le producía pavor. La voz del dios era como la de la primavera cuando respira sobre la tierra dormida. Conocía cada nota de la música del amor, cada palabra del vocabulario del amor. Él, el dios del amor, amaba, y Psique escuchaba y no tardó en darse cuenta de que su amante era el propio amor. Así, para Psique comenzó una perfecta felicidad. Durante todo el día vagaba por los dominios de su amor y veía por todas partes los signos de su pasión y de su ternura. Durante toda la noche él permanecía junto a ella y satisfacía todos los anhelos de su corazón. Sin embargo, siempre antes del amanecer, Eros la dejaba y, cuando ella le rogaba que se quedara, él solo respondía: «Solo puedo estar contigo mientras mi rostro permanece oculto en la oscuridad, y si una vez vieras mi cara, tendré que abandonarte. Los altos dioses vinculan el amor con la fe, y aquel se retira ante la mirada del conocimiento». Así pasaba el tiempo para Psique, y cada vez se enamoraba más de Eros. Cada vez su felicidad era más completa. Sin embargo, una y otra vez volvía a ella el recuerdo de aquellos días dolorosos en los que a su padre y su madre se les había roto el corazón por su martirio, y sus hermanas la habían mirado con recelo como a alguien cuyo castigo debía provenir, con toda seguridad, de su propia maldad. Así pues, finalmente pidió a Eros que le concediera, por amor, un favor, que le permitiera que sus hermanas fueran a ver por sí mismas la felicidad que ella disfrutaba. De muy mala gana le fue concedida su petición, pues el corazón de Eros le decía que de su visita no podía resultar nada bueno. Sin embargo, fue incapaz de negarle nada a Psique, y al día siguiente Céfiro fue enviado a llevar a las dos hermanas al agradable valle donde Psique tenía su hogar. Impaciente mientras las esperaba, Psique pensó que podría hacer que el principesco palacio en el que vivía fuera aún más hermoso de lo que era. Sus pensamientos se convirtieron en realidad. Cuando las dos hermanas llegaron, se quedaron perplejas ante la belleza y la magnificencia de todo aquello. Al lado de esto, sus propias posesiones eran insignificantes.
Al momento nació en sus corazones la negra envidia. Siempre habían sentido celos de su hermana menor, y, ahora que la encontraban, cuando todo el mundo la creía muerta a manos de un horrible monstruo, más hermosa que nunca, adornada con singulares joyas, radiante de felicidad y reina de un palacio digno de los dioses, su envidia pronto se convirtió en odio, y buscaron la mejor manera de descargar su malicia sobre la alegre criatura que las colmaba de regalos de valor incalculable. Comenzaron a acosar a Psique con preguntas. El que era su señor, a quien ella debía toda su felicidad, ¿dónde estaba? ¿Por qué se mantenía ausente cuando sus hermanas acudían a presentársela? ¿Qué clase de hombre era? ¿Era rubio o moreno? ¿Era joven o viejo? Y mientras la interrogaban, Psique quedaba cada vez más desconcertada y contestaba con palabras temerosas que se contradecían entre sí. Y bien sabían las malvadas hermanas, que rumiaban el mal en sus corazones, que aquel esposo a quien Psique nunca había visto debía ser en verdad uno de los dioses inmortales. Entonces le dirigieron astutas palabras. «¡Ay, infeliz!», le dijeron. «¿Piensas escapar al malvado destino que los dioses te han deparado? Tu esposo no es otro que el monstruo del que habló el oráculo. ¡Ay, insensata Psique! ¿No comprendes que el monstruo teme a la luz? Demasiado horror significaría para ti ver la cosa repugnante que viene en la negrura de la noche y te dirige palabras de amor». Con los labios blancos y temblorosa, Psique les prestó oídos. Gota a gota las palabras venenosas entraron en su alma. Ella lo había creído rey de todos los seres vivos, digno de gobernar tanto a los dioses como a los hombres. Estaba tan segura de que su cuerpo era una envoltura digna para el corazón que tan bien conocía. Lo había imaginado bello como Eros, hijo de Afrodita, joven y hermoso, con rizos dorados y resplandecientes, un esposo del que gloriarse, un novio al que adorar. Y ahora sabía, con vergüenza y pavor, que aquel que se había ganado su amor entre el crepúsculo y el amanecer era algo que la avergonzaba, un monstruo que los hombres habían de rechazar. «¿Y qué haré?», preguntó lastimeramente a sus hermanas. Y las mujeres, despiadadas y bien contentas, respondieron: «Provéete de una lámpara y de un cuchillo lo bastante afilado para matar al hombre o al monstruo, y cuando esa criatura a la que, para tu vergüenza imperecedera, perteneces, duerma profundamente, sal de tu lecho y, a los rayos de la lámpara, ten valor para mirarle en todo su horror. Entonces, cuando hayas comprobado por ti misma que lo que decimos es verdad, mátalo rápidamente con tu cuchillo. Así te librarás de la despiadada condena impuesta por los dioses». Estremecida y entre sollozos, Psique respondió: «¡Lo amo tanto! ¡Lo amo tanto!». Y sus hermanas se volvieron contra ella con furioso desprecio y bien simulada ira. «¡Desvergonzada!», gritaron, «y confiesa a la hija de nuestro padre algo tan inconfesable. Solo matando al monstruo puedes esperar recuperar tu lugar entre las hijas de los hombres». Al caer la tarde la abandonaron, llevándose consigo sus regios regalos. Y mientras esperaba la llegada de su señor, Psique, provista de cuchillo y lámpara, se agachó con la cabeza entre las manos como un lirio roto por una cruel tormenta. Tan contento estaba Eros de volver junto a ella, de encontrarla allí a salvo, pues mucho había temido la llegada de aquella pareja de traidoras, que no reparó en su silencio. Ni la noche oscura le mostró que los ojos en su rostro triste parecían violetas en una corona de nieve. Solo quería tenerla segura entre sus brazos, y allí yacía ella, pasiva y quieta, hasta que el sueño llegó a posar sobre él su mano omnipotente. Entonces, con mucho cuidado, Psique se liberó de su abrazo y se dirigió al lugar donde tenía escondida la lámpara. Sus miembros se estremecieron cuando la llevó al lecho donde él yacía dormido. El brazo le tembló cuando la sostuvo en alto. Como un mártir camina hacia la muerte, así caminaba ella, y cuando la luz amarilla se posó sobre la silueta de aquel que yacía allí, ella siguió mirando fijamente. Y he aquí que ante ella vio la forma de aquel que siempre había sido el ideal de sus sueños, el amor mismo, el amor encarnado, perfecto en belleza y en todo lo demás. Era aquel de quien sus hermanas le habían dicho que era un monstruo, aquel de quien el oráculo había dicho que ni los dioses ni los hombres podrían resistirse a él. Durante un momento de perfecta felicidad contempló su belleza. Entonces él se giró aún dormido y sonrió, y extendió los brazos como para abrazar a su amor.
y Psique se sobresaltó y zarandeó la lámpara, y de ella cayó una gota de aceite encendido sobre el blanco hombro de Eros, que al instante despertó y con ojos lastimeros y compasivos miró los de Psique. Y cuando habló, sus palabras fueron como puñales que se clavaron profundamente en el alma de ella. Le habló de todo lo que había sido, de todo lo que podría haber sido. Si sólo hubiera tenido fe y paciencia para esperar, habría tenido una vida inmortal. La dejó sola con su desesperación, mientras las lentas horas se sucedían. Psique esperaba el amanecer y sintió que en su corazón no podría volver a salir el sol. Cuando por fin llegó el día, pensó que ya no podría soportar permanecer en el palacio donde todo le hablaba de la infinita ternura de un amor perdido. Durante toda la noche se había desatado una tormenta, y ni siquiera con el día llegó la calma. Y Psique, cansada y aterida, se alejó del lugar de su felicidad, avanzando sin cesar hasta que se detuvo en la orilla de un caudaloso río. Durante un rato detuvo sus pasos y escuchó el sonido de su corriente contra las rocas y las raíces de los árboles, y mientras esperaba le vino el pensamiento de que allí había encontrado un medio para poner fin a su dolor. «He perdido mi amor», gimoteó. «¿Qué es ya la vida para mí? Ven a mí, oh muerte». Y se arrojó al agua, esperando que la llevara rápidamente a las sombras. Pero el río la levantó y la llevó a sus bajíos en un hermoso prado donde el mismo Pan estaba sentado en la orilla y alegremente remojaba sus pies en el agua que fluía. Y cuando Psique, avergonzada y mojada, lo miró con ojos tristes, el dios le habló suavemente y la reprendió por su necedad. Era demasiado joven y hermosa para intentar acabar con su vida de forma tan brusca, le dijo. Los dioses del río nunca serían tan crueles como para llevar a una doncella tan hermosa al valle del Cocito. «Debes coger el toro por los cuernos, como todas las demás hijas de los hombres, bella Psique», dijo. «Solo cuando los dioses lo quieran, tus días en la tierra habrán terminado». Y Psique, sabiendo que en verdad los dioses la habían salvado para que soportara más dolor, lo miró a la cara con una mirada muy lastimera y siguió caminando. Mientras vagaba, descubrió que sus pies la habían llevado cerca del lugar donde moraban sus dos hermanas. «Les contaré el mal que han causado», pensó. «Sin duda se entristecerán cuando sepan que con sus crueles palabras me robaron la fe y me despojaron de mi amor y de mi felicidad». Con alegría, las dos mujeres vieron la figura afligida de Psique y contemplaron su rostro, todo desfigurado por el dolor. Bien, en verdad, había tenido éxito su maquinación. Su malicia había calado hondo y aún más maliciosamente habían de actuar, pues con risa desdeñosa la echaron de las puertas de su palacio. Muy pronto, cuando ella se hubo ido, la hermana mayor fue en busca del lugar donde había estado cuando Céfiro la llevó a salvo a aquel palacio donde Psique moraba con Eros. Ahora que Psique ya no estaba allí, seguramente el dios por el que había sido amada la tendría de buen grado como sucesora a ella, que ahora era mucho más hermosa que la muchacha de rostro blanco y ojos enrojecidos por el llanto. Y tal certeza pusieron los dioses vengativos en su corazón, de modo que ella extendió sus brazos y llamó en voz alta. «Llévame hasta él en tus brazos, Céfiro. Aquí vengo junto a ti, señor mío». Y saltó al vacío desde el alto acantilado en el que se encontraba. Y esa noche los cuervos se dieron un festín con su cuerpo despedazado. Lo mismo le ocurrió a la hermana menor, engañada por los olímpicos hasta su propia destrucción para que su culpa fuera vengada. Durante muchos días y noches Psique vagó cansada, siempre en busca de su amor, siempre anhelando hacer algo para expiar el acto que había sido su perdición. De templo en templo fue, pero en ninguna parte estaba más cerca de él hasta que por fin en Chipre llegó al lugar donde Afrodita tenía su morada. Y como su amor la había hecho muy audaz, y como ya no temía la muerte ni podía pensar en dolores más crueles que los que ya conocía, Psique buscó la presencia de la diosa que era su enemiga, y humildemente le rogó que le quitara la vida. Afrodita la recibió con ardiente desprecio y cólera. «¡Necia! No te concederé la muerte, sino que recogerás la cosecha que sembraste, y muchos días lamentarás esa desdichada suerte. Eres mi sierva, y no habrá día en que no te encuentre alguna tarea que hacer». Comenzó entonces para Psique una época de tortura y miseria de la que solo pueden hablar
quienes conocen los despiadados azotes con que la diosa azota el corazón de sus siervos. Con cruel ingenio, Afrodita inventó labores para ella. En el granero de la diosa había granos de cebada y de trigo, guisantes y mijo, semillas de amapola y de cilantro, en cantidades incontables y mezclados en una confusión inextricable y desconcertante. Clasificar cada tipo y amontonarlos era la tarea asignada para un día, y pobre de ella si fracasaba. Desesperada, Psique comenzó su trabajo imposible. Mientras el sol brillaba, en un día que para ella era demasiado corto, se esforzaba por separar los granos, pero cuando las sombras del atardecer le dificultaban distinguir una clase de otra, solo unos pocos montones muy pequeños eran el resultado de su fatigoso trabajo. Muy pronto volvería la diosa, y Psique no se atrevería a pensar cuál sería el castigo que le impondría. Rápidamente cayó la oscuridad, pero mientras la luz moribunda aún permanecía en algunas partes del granero, así que le pareció que pequeñas hileras oscuras de agua comenzaban a salir por debajo de las puertas y a través de las grietas de la pared. Temblorosa observó el incesante movimiento de aquellas largas y oscuras líneas, y luego, asombrada, se dio cuenta de que lo que veía eran interminables procesiones de hormigas. Y como si alguien que la amaba dirigiera sus trabajos, los millones de pequeños trabajadores hicieron rápidamente por Psique lo que ella misma no había podido hacer. Cuando por fin se alejaron, en aquellas largas y oscuras hileras que parecían el fluir de una corriente filiforme, los granos estaban todos amontonados en altos cúmulos, y el triste corazón de Psique no solo conoció un alivio agradecido, sino que sintió un estremecimiento de alegría. «Eros me los ha enviado», pensó. «Aún no ha muerto su amor por mí». Y lo que pensaba era cierto. Asombrada y furiosa, Afrodita miró la tarea que había considerado imposible, realizada a la perfección y a tiempo. Que Psique poseyera tal habilidad mágica solo la indignó más, y al día siguiente le dijo a su nueva esclava: «Mira al otro lado de ese reluciente arroyo a mis ovejas de dorado vellón recorriendo las dulces flores de la pradera. Hoy debes cruzar el río y traerme al atardecer una muestra de lana arrancada de cada uno de sus brillantes vellones». Entonces Psique bajó a la orilla del río, y mientras sus blancos pies chapoteaban en el agua, oyó un susurro de advertencia procedente de los juncos, que inclinaban sus cabezas junto a la corriente. «Cuidado, Psique», le dijeron. «Quédate en la orilla y descansa hasta que las ovejas de vellón dorado se tumben al atardecer a la sombra de los árboles y el murmullo del río las haya adormecido». «¡Ay! Debo cumplir las órdenes de la diosa», replicó Psique. «Tardaré muchas horas en arrancar la lana que necesita». «Cuidado», murmuraron de nuevo los juncos, «porque las ovejas de vellón dorado, con sus grandes cuernos, son criaturas malignas que codician la vida de los mortales y te matarán en el mismo momento en que tus pies lleguen a la otra orilla. Solo cuando se pone el sol se les va la sed de sangre, y mientras duermen podrás recoger la lana enganchada de los arbustos y de los troncos de los árboles». Y de nuevo el corazón de Psique sintió un estremecimiento de felicidad, porque sabía que aún era amada y atendida. Todo el día descansó en el bosque junto al río y tuvo agradables ensoñaciones, y cuando el sol se puso, vadeó hasta la orilla más lejana y recogió la lana dorada del modo que le habían indicado los juncos. Cuando al atardecer se presentó ante la diosa con su brillante carga, el rostro de Afrodita se ensombreció. «Si eres tan hábil en la magia que nada supone peligro para ti, te encomendaré otra tarea digna de tu destreza», dijo e impuso a Psique nuevas órdenes. Presa del pavor, Psique partió a la mañana siguiente en busca del negro arroyo del que Afrodita le había ordenado llenar un jarro. Parte de sus aguas desembocaban en la Estigia, parte en el Cocito, y bien sabía Psique que una muerte espantosa a manos de las repugnantes criaturas que protegían la fuente debía ser el destino de quienes se arriesgasen a tan orgulloso intento. Sin embargo, como sabía que debía coger el toro por los cuernos, como había dicho Pan, siguió adelante hacia la oscura montaña de cuya ladera brotaba el agua negra que buscaba. Y entonces, una vez más, le llegó un mensaje de amor. Oyó un zumbido de alas y sobre su cabeza voló el ave de Zeus, que, cuando la vio, voló hacia ella y le preguntó por qué lloraba. Y cuando lo supo y quién era ella, le dijo:
Depón todo tu temor, porque yo llevaré tu jarro a las negras olas y te lo llenaré. Pero acuérdate de mí cuando llegues a tu majestad. Y una vez más el afligido corazón de Psique se alegró, y cuando al anochecer llegó con su jarro lleno de agua del temible arroyo y se lo dio a Afrodita, aunque sabía que le esperaba una tarea aún más ardua, todo su temor había desaparecido. Con ojos hermosos pero hoscos, Afrodita la recibió cuando le llevó el agua, y con el ceño ennegrecido dijo: «Si eres tan hábil en la magia que ningún peligro te es conocido, ahora te daré una tarea digna de tu habilidad». Entonces le dijo que debía buscar aquel oscuro valle donde ninguna luz de plata ni de oro se posa jamás sobre las negras aguas del Cocito y de la Estigia, y donde Plutón reina con funesta majestad sobre las inquietas sombras. Debía pedirle a Prosérpina el regalo de un ungüento mágico, cuyo secreto sólo conocía la reina de las tinieblas, y que era capaz de proporcionar a quienes lo usaban una belleza más exquisita que cualquiera que los ojos de los dioses o de los hombres hubieran contemplado hasta entonces. «Estoy cansada y rendida», dijo Afrodita, y mientras hablaba parecía una rosa que ha brotado en el paraíso. «Mi hijo fue herido por una esclava infiel en la que depositó su confianza, y por cuidar de su herida mi belleza se ha desvanecido». Y ante estas desdeñosas palabras, el corazón de Psique dio un vuelco. «Ayudando a su madre, le ayudaré a él», pensó. «Lo compensaré». Y así, cuando llegó el día, siguió su camino a lo largo del fatigoso camino que conduce a ese lugar oscuro de donde ningún viajero puede esperar volver, y todavía con alegría en su corazón. Pero, a medida que avanzaba, fríos pensamientos y espantosos temores la agobiaban. «Más me valdría apresurar mi viaje a las sombras», pensó. Y cuando llegó a una vieja torre gris que parecía un anciano olvidado por la muerte, resolvió arrojarse desde ella y así llegar rápidamente al final de su viaje. Pero cuando estaba en lo alto de la torre, con los brazos extendidos, como una mariposa blanca que prepara sus alas para el vuelo, una voz le habló al oído. «Oh, insensata», le dijo, «¿por qué te empeñas en frenar la esperanza que no ha muerto?». Y mientras ella contenía la respiración, con sus grandes ojos abiertos de par en par, la voz siguió hablando y le dijo por qué medios podría llegar rápidamente al Hades y allí encontrar los medios para enfrentarse con valor al mismísimo rey de las tinieblas y a su bella esposa Prosérpina. Todo lo que le indicó que hiciera sí que lo hizo, y así llegó finalmente ante el trono de Prosérpina, y todo lo que Psique soportó, todo lo que vio, todo aquello a través de lo cual llegó con el corazón exangüe y, sin embargo, con el alma indemne, no puede escribirse aquí. Prosérpina le dio la caja del precioso ungüento que Afrodita describió, y con gusto se apresuró a volver a casa. Cuando regresó a la hermosa luz del día, a Psique le vino un alado pensamiento que golpeó contra las severas barreras de su mente como una polilla contra una ventana. «¿Este ungüento que llevo conmigo?», se dijo Psique a sí misma, «es un ungüento que devolverá a todos aquellos marchitados por el tiempo o desgastados por el sufrimiento una belleza mayor que cualquier belleza que haya alegrado a los inmortales». Y luego pensó: «Por mi belleza, Eros, el amor, me amó, y ahora mi belleza está desgastada y marchita y casi desaparecida. Si abriera esta caja y usara el ungüento de Prosérpina, entonces sí que sería lo bastante hermosa para ser la novia de aquel que, incluso ahora, cree que me ama, de Eros, cuyo amor es mi vida». Así sucedió que ella abrió la fatídica caja, y de ella no salió la belleza, sino el sueño, que puso sus garras sobre el cuerpo de Psique y sobre sus párpados posó sus pesados dedos. Y Psique cayó junto al camino, prisionera del sueño. Pero Eros, que la había amado siempre, con un amor que no conocía el flujo ni el reflujo de las mareas, se levantó de su lecho y fue en busca de la que había desafiado incluso los horrores del Hades por él. Y al borde del camino la encontró, encadenada por el sueño. Su carita ovalada era blanca como una campanilla de invierno. Como violetas eran sus pesados párpados, y bajo sus ojos dormidos yacía una sombra violeta. Antes su boca era como el arco de Eros, pintado de carmín. Ahora cada extremo del arco estaba vuelto hacia abajo y su color era el de una hoja de rosa descolorida. Y cuando Eros miró a la que amaba, la piedad conmovió su corazón,
como el viento barre a través de las hojas grises y suspirantes del sauce o canta a través de las cañas que se inclinan. «¡Mi amor!», dijo, y supo que Psique era realmente su amor. Era su hermosa alma lo que amaba, y no le importaba si su cuerpo era como una rosa en junio o como un árbol azotado por el viento en diciembre. Y cuando sus labios se encontraron con los de ella, Psique despertó y oyó su suave susurro. «Querida, abre los ojos. Ahora puedes contemplarme. Ya no me voy, sino que soy tuyo para siempre». Entonces brotaron de los blancos hombros de Psique alas de plata y oro, y de la mano de Eros se dirigió al Olimpo. Y allí se reunieron todos los dioses inmortales, y Afrodita ya no miró a la que una vez había sido su esclava con el ceño fruncido, sino que le sonrió como el sol sonríe a una flor recién nacida. Y cuando en la mano de Psique colocaron una copa de oro, la voz del gran padre y rey del Olimpo resonó fuerte y clara. «Bebe ahora, hermosa, y no temas, pues con este trago nacerás de nuevo y vivirás para siempre libre de cuitas y dolor». De este modo, Psique, un alma humana, alcanzó mediante amargos sufrimientos la felicidad perfecta del amor puro. Y aún vemos a la mariposa, que es su emblema, salir de su horrible tumba en la tierra oscura y desplegar alegres alas blancas y doradas bajo el sol que la acaricia, entre el resplandor y la fragancia de las flores de verano. Sin embargo, también observamos con tristeza a su hermana, la blanca polilla, precipitándose despreocupadamente en dolores indecibles, buscando irreflexivamente la angustia que le trae una muerte cruel.